Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 19 de diciembre de 2024. Un día que, desde luego, no pasará a los anales como un buen día para los intereses del gobierno. Ha sido un día negro para el gobierno, por varias razones. En primer lugar, porque se ha producido un costalazo parlamentario, una derrota en toda regla, hace poco más de una hora, en el Congreso de los Diputados. Enseguida se lo cuento, a propósito del impuesto a las energéticas, que era una de las cuestiones que reivindicaban algunos socios del gobierno, como por ejemplo Podemos, para seguir adelante con la negociación presupuestaria. Pero es que ha habido más. Tendremos que hablar del lío en el que se encuentra Reyes Maroto, después de que se hayan filtrado algunos WhatsApps que cruzó con Aldama, y además es que acabamos de conocer que el fiscal general del Estado borró de su teléfono móvil todos los mensajes que se había intercambiado con las personas que fuera durante los días en que se produjo la filtración al novio de Ayuso, del novio de Ayuso, la investigación que estaba siendo objeto el novio de Ayuso. Los borró directamente, o sea, que los ha borrado, lo cual no deja de ser una, en fin, decisión bastante controvertida, porque algunos de esos mensajes sabemos que existían porque figuran en el informe de la UCO. Claro, cuando tú mandas un mensaje queda rastro en el teléfono que lo emite y en el teléfono que lo recibe, y viceversa. Claro, tú borras tu móvil, pero el móvil del otro no lo puedes borrar. Bueno, en fin, un desastre. O sea, yo no sé, este fiscal general, porque claro, no hay manera más directa de autoinculparse. Es decir, mire usted, he borrado todas las pruebas. Yo, que además soy fiscal general del Estado, que tengo que defender la legalidad, que tengo que defender, que se sepa la verdad. Bueno, en fin, no me quiero extender, por eso es que lo acabo de saber y por eso estoy un poco todavía obsesionado mentalmente. Pero bueno, lo que sí que les puedo contar con detalle es la derrota parlamentaria del Partido Socialista. No sé qué consecuencias tendrá, yo creo que alguna va a tener, pero que desde luego vuelve a poner de manifiesto una vez más la profunda inestabilidad del gobierno de Pedro Sánchez. Hoy tenían que votarse, y se han votado en el Congreso de los Diputados, las enmiendas que había introducido el Senado al paquete de medidas fiscales que había aprobado el Congreso el pasado día 21 de noviembre. Y se había producido con carácter previo un pacto, se suponía, entre el partido gobernante, entre el Partido Socialista y Junts per Catalunya. De hecho, yo he sabido hace poco que hubo una teleconferencia entre Puigdemont y María Jesús Montero para pactar, digamos, los términos de ese paquete fiscal. Y el gobierno pues creía que Junts era un socio que, en fin, podía ser fiable si se cumplían los términos del pacto que suscribieron en esa conversación telemática la vicepresidenta del gobierno y el propio presidente de Junts per Catalunya. Pero es de aquí que durante la tramitación de ese paquete de medidas fiscales en el Senado, Junts y el PP habían llegado a algunos acuerdos. Por ejemplo, pues acabar con el impuesto a la producción energética, lo cual suponía una pérdida de recaudación en las arcas públicas de 15.000 millones. El gobierno se enfadó y, en vista de que se había producido ese pacto, lo que hizo fue vetar ese punto, sacarlo, digamos, de la contienda parlamentaria, y no se tenía que votar. Pero había otro punto, que es el que hoy despertaba más interés, y es qué pasa con la prórroga del impuesto a las empresas energéticas que había decretado el gobierno en colaboración con Podemos. Se trataba de prorrogarlo, que es lo que pedía Podemos. Y ahí había dos partidos que decían que no lo pensaban prorrogar. Los partidos socios del gobierno. Por supuesto, los partidos de la bancada de la oposición ya habían dicho que bajo ningún concepto, tanto el Partido Popular como Vox. Pero es que además de la llamada mayoría Frankenstein, el PNV y Junts habían dicho que no, que con ellos no contarán para eso. Es más, muy pocos minutos antes de la votación, Aitor Esteban, el portavoz del PNV, había explicado que bajo ningún concepto iban a aceptar la prórroga de ese impuesto a las energéticas. No vamos a aprobar un gravamen, porque entre otras cosas rompe el modelo de concierto económico, y nosotros lo manifestamos así desde el día número 1. Entonces no es un cambio de estrategia ni es un cambio de opinión, siempre lo hemos manifestado así, pero creo que tampoco al gobierno le pilla esto de sorpresa, ni mucho menos. En las previsiones fiscales que se presentaron en Bruselas no estaba incluido este impuesto. El gobierno sabe que ese impuesto no iba a salir. Es más, luego escucharemos a María Jesús Montero diciendo que efectivamente ellos sabían que lo que se ha producido hoy en el Congreso se podía producir. Lo que pasa es que estaban siendo sometidos a una muy dura presión por parte sobre todo de Podemos. Podemos es la formación política que ha hecho cuestión de honor
que este impuesto se termine aprobando, hasta el punto de que había condicionado, sigue condicionando, la aprobación de los presupuestos generales del Estado a que este impuesto a las energéticas adquiera carta de naturaleza, es decir, se convierta en una realidad. Por eso, cuando le han preguntado hoy a Aitor Esteban, al portavoz del PNV, oiga, ¿y el hecho de que ustedes contribuyan a una derrota parlamentaria tan perjudicial para los intereses del gobierno de Pedro Sánchez no pone en peligro la legislatura? Pues ojo, porque yo creo que la contestación de Aitor Esteban pone el dedo en la llaga. Quienes ponen la estabilidad parlamentaria en juego son aquellos que una y otra vez están amenazando al gobierno sin darse cuenta de que no hay una mayoría de izquierdas neta en el Parlamento. Y me estoy refiriendo a la señora Belarra. Es absolutamente imprudente lo que está haciendo, a no ser que lo que quiera es que se convoquen elecciones, ¿no? Y que su asunto no sea mejorar la vida de la ciudadanía y que haya un gobierno de izquierda, sino más bien que se convoquen elecciones y ellos intentar vencer en su duelo particular con Sumar, ¿no? Bueno, esto es algo que se viene comentando ya mucho en los corrillos políticos, en los pasillos del poder y sus aledaños. El hecho de que Podemos pueda estar jugando a provocar una caída del gobierno de Sánchez, pero no aparecer ellos como los culpables de esa caída. Les interesa que haya elecciones, pero no quieren aparecer como los culpables de forzar unas elecciones que tal vez abrirían la puerta a un gobierno del Partido Popular en colaboración con Vox. O sea que, por eso digo, estas declaraciones del señor Aitor Esteban yo creo que ponen el dedo en la llaga. Ahora el problema tiene el gobierno, quiero decir, tiene un problema. ¿Por qué? Pues porque Podemos sigue insistiendo en que o el gobierno cumple sus compromisos en el impuesto energético o no hay negociación de los presupuestos. Hoy mismo lo he vuelto a repetir Yone Belarra. Creo que el PSOE tiene que entender una cosa. Convierte tu pasión en un negocio con Shopify y bate récords de ventas con la forma de pago con mejor conversión del mundo. ¿Has oído bien? La mejor conversión del mundo. El increíble sistema de pago de Shopify facilita las compras en tu sitio web, en las redes sociales y en cualquier lugar. Eso es música para tus oídos. No le des más vueltas. Tu negocio será un super éxito con Shopify. Empieza tu periodo de prueba por €1 al mes en shopify.es/records. Convierte tu pasión en un negocio con Shopify y bate récords de ventas con la forma de pago con mejor conversión del mundo. ¿Has oído bien? La mejor conversión del mundo. El increíble sistema de pago de Shopify facilita las compras en tu sitio web, en las redes sociales y en cualquier lugar. Eso es música para tus oídos. No le des más vueltas. Tu negocio será un super éxito con Shopify. Empieza tu periodo de prueba por €1 al mes en shopify.es/records. PSOE quiere negociar con Podemos los presupuestos generales del Estado, que no sé si finalmente van a abrir o no esa negociación. Tienen que saber que todos los acuerdos previos que se hayan alcanzado tienen que estar cumplidos. Hablo del bono social eléctrico, hablo del impuesto a las energéticas, porque si no, es imposible confiar que van a bajar los alquileres por ley un 40% o van a romper de una vez las relaciones con los genocidas si han sido incapaces de cumplir con el impuesto a las energéticas. ¿Y cómo se puede cumplir lo del impuesto a las energéticas si no hay una mayoría parlamentaria que apruebe ese impuesto a las energéticas? Esta es la pregunta del millón. Por eso conviene que ustedes lo entiendan, porque hay que tener un mínimo, digamos, de contexto para saber cómo está ahora mismo el status questione. Lo que dijo el Partido Socialista es, vamos a ver, yo me comprometo contigo, podemos hacer lo que yo puedo hacer, que es sacar adelante un decreto ley en el que impongo el impuesto a las energéticas. Pero claro, ese decreto ley luego tiene que ser convalidado en el Congreso de los Diputados en el plazo de un mes. Y no tenemos una mayoría parlamentaria para convalidarlo. Por lo tanto, yo cumpliré mi parte del trato, que es presentar el decreto ley. Pero ya sé de antemano, y tú también, que estamos haciendo un ejercicio melancólico, porque vamos a aprobar un decreto ley que sabemos que no va a ser aprobado por el Congreso de los Diputados. De la misma manera que sabíamos que era altamente difícil que el Partido Nacionalista Vasco y Junts hoy apoyaran la prórroga del impuesto a las energéticas. De hecho, María Jesús Montero, escúchenla,
justo después de la sesión parlamentaria, no ha tenido más remedio que reconocer las dos cosas, que ya sabían que hoy iban a perder y que además no van a tener mayoría para convalidar el decreto ley, que en todo caso el Gobierno aprobará el próximo lunes. Con ese conocimiento nos comprometimos con algunos grupos a que, no obstante, el Gobierno de España traería ese gravamen para posibilitar el acuerdo, como digo, en reforma fiscal. Lo haremos. ¿Lo van a ¿Por qué no se puede aprobar? Lo traeremos. ¿Lo van a aprobar el lunes? Lo vamos a aprobar el lunes, correcto, en el último Consejo de Ministros de este año. ¿Y la ingeniería política para poderlo aprobar luego convalidando aquí? ¿Por dónde pasa su magia? No, el Gobierno va a seguir intentando traer un impuesto, más allá de lo que ocurra, que ya sabemos lo que va a ocurrir, con el gravamen. Puede ser que traigamos varios decretos ley que son fruto de los compromisos que tenemos con los grupos, aún sabiendo que no pueden abrirse camino, los vamos a traer porque el Gobierno cumple sus compromisos. Bueno, no puede ser más claro, María Jesús Montero. Es decir, vamos a cumplir el compromiso que hemos contraído con Podemos, pero sabemos que no va a servir para nada, porque ese decreto de ley no va a ser convalidado. Sabemos que nos van a volver a derrotar. La pregunta es, ¿y Podemos va a dar por bueno eso? Pues si Podemos lo que quiere es que ese impuesto a las energéticas adquiera, insisto, carta de naturaleza, se convierta en un hecho, pues por ese procedimiento no lo va a conseguir. ¿Le bastará ese gesto del Gobierno de buena voluntad de aprobar un decreto ley que no va a servir absolutamente para nada, que es papel mojado, que es un decreto fake? Yo le he llamado Miriam Nogueras el decreto fake. Impuesto fake, creo que ha dicho. Porque de la misma manera que escuchábamos hace un instante al portavoz del PNV diciendo que hoy no iban a apoyar en la prórroga del impuesto a las energéticas, Miriam Nogueras, que es la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, también ha dicho que no piensan apoyar la convalidación del decreto ley que va a presentar el Gobierno. Por eso habla de impuesto fake. No té els vots necessaris. No tienen los votos necesarios, por tanto saben perfectamente que es un impuesto que caerá, que no se hará, pero sí, algunos se irán a Navidad con un titular fantástico, con un titular estupendo, que durará lo que durará hasta que llegue la votación en el Congreso, que no tiene una mayoría para hacer eso. Por tanto, es un titular fake, es una noticia fake, es un impuesto fake, trola. Hoy algunos estarán contentos, algunos sacarán pecho, pero la realidad es que este impuesto, aunque no quiero hablar de impuesto a las energéticas porque no lo es, no tiene recorrido, por tanto, se está engañando a la gente. Per tant, s'està enganyant a la gent. Bueno, cuando dice que la gente se va a ir contenta de cara a Navidad es porque el lunes, lo decía María Jesús Montero, el Consejo de Ministros va a aprobar ese decreto. Entonces habrá un titular. El Gobierno aprueba por decreto el impuesto a las energéticas. Y ahí es donde viene la aclaración de Miriam Nogueras, que nadie se engañe por ese titular. Es un decreto fake sobre un impuesto fake, porque no se va a aprobar y el Gobierno sabe que no tiene mayoría y ya hemos escuchado a María Jesús Montero reconociendo que saben que no tienen mayoría. Por lo tanto, este capítulo, yo creo que no hace falta desarrollarlo más, supone un castigo severo en términos políticos contra el Gobierno que preside Pedro Sánchez. Y ahora vamos con otra noticia especialmente, en fin, peliaguda para el Gobierno. En concreto para Reyes Maroto, que fue ministra del Gobierno de Sánchez y que ahora, como saben, es una de las voces cantantes del Partido Socialista en Madrid. Bueno, resulta, y esto necesita una cierta contextualización también, que declaró el señor Aldama en el Congreso de los Diputados el martes de esta semana. Es decir, pues hoy es jueves antes de ayer. Y el señor, no, el lunes, me parece, no quiero, o lunes o el martes, ahora mismo me falla la memoria y pido perdón por ese pequeño lapsus. Pero en esa declaración ante el juez del Tribunal Supremo, el abogado de Aldama, el señor Choclán, le pregunta, oiga, las comisiones que usted pagaba, ¿por qué conceptos eran? ¿En algún concepto era para conseguir tráfico de influencias? Y entonces a esa pregunta el señor Aldama contestó, pues mire, efectivamente, entre otros conceptos, los pagos de comisiones eran para ponerme en contacto con las administraciones públicas. Y era Ábalos quien me abría la puerta y me ponía en contacto. Y me puso en contacto, entre otros, con Reyes Maroto, con Teresa Rivera. Era Ábalos quien les pedía que me atendieran y eso, naturalmente, decía Aldama, creo que es un claro caso de tráfico de influencias. Esta es la declaración que, por lo que se refiere a Reyes Maroto, suscribió Aldama en sede judicial el lunes o el martes. Creo que fue el lunes, no me acuerdo. Bueno, da igual. En el momento en el que se produjo esa declaración, naturalmente todos fueron a Reyes Maroto. Oiga, que ha dicho el señor Aldama en sede judicial que se puso en contacto con usted
porque Ábalos pues se dedicaba a hacer ese tipo de servicios. Usted se puso en contacto con el señor Aldama y en ese momento, fíjense lo que dijo la señora Reyes Maroto. Y lamentable que no pusiera encima de la mesa ninguna prueba. Cuando a uno se le señala, por lo menos, que en esas declaraciones se hubiera puesto encima de la mesa alguna prueba. Ya, bueno, pues fíjense ustedes, esto lo declaró el lunes o el martes Reyes Maroto, hoy es jueves, y hoy el Confidencial publica el pantallazo de los WhatsApps entre Reyes Maroto y Víctor de Aldama, la prueba que reclamaba Reyes Maroto. Fíjense que en la declaración, esto es muy importante que no lo perdamos de vista, para ver hasta qué punto la defensa que ha hecho hoy Reyes Maroto de sí misma es endeble, por no decir absolutamente deleznable. Lo que dijo el señor Aldama, se lo acabo de resumir hace un instante, es Ábalos utilizaba su influencia para ponerme en contacto con determinadas administraciones públicas. I, entre altres, me puso en contacte con Reyes Maroto. A l'Esclat de Canovelles tens tot el que necessites per treure't el barret aquestes festes. Omple la taula amb frescos de qualitat, formatges, embotits i pernils ibèrics, carns selectes de proximitat i peix i marisc de les llotges catalanes. Ens trobaràs al carrer Indústria, cantonada carrer Santa Madrona, Canovelles. Un Nadal per treure's el barret amb bon preu i esclat. No dice el señor Aldama que le pusiera en contacto con Reyes Maroto para hablar ni de mascarillas ni de nada ilegal. Eso no lo dice el señor Aldama. En ningún momento el señor Aldama declaró eso en sede judicial. Lo único que dijo es que se valía de la influencia de Ábalos para entrar en contacto con administraciones públicas y que eso le sirvió para ponerse en contacto con Reyes Maroto. ¿Por qué hago esa aclaración previa con tanto énfasis? Porque fíjense lo que ha dicho hoy para defenderse Reyes Maroto. Y yo mantengo lo que siempre he dicho, y es que nada tiene que ver este proyecto de reactivación turística con los casos de corrupción que se están investigando. Por lo tanto, me mantengo y reitero lo que siempre he dicho, que yo no tengo absolutamente nada que ver con los casos de corrupción que se están investigando. Insisto, mantengo la palabra que siempre he defendido. Pues es que no es eso lo que se le preguntó después de la declaración del señor Aldama, señora Maroto. En ningún momento se le dijo si usted había tenido conversaciones con el señor Aldama sobre asuntos que se estuvieran investigando, que fueran corrupción o que fueran objeto de algún tipo de ilícito penal. Lo único que se le preguntó es si era verdad que usted se había puesto en contacto con el señor Víctor de Aldama por la mediación del señor Ábalos, que es lo que había declarado en sede judicial el señor Víctor de Aldama. Por eso esta justificación hoy de Reyes Maroto me parece deleznable, es decir, muy poco consistente. Absolutamente inconsistente. Tan inconsistente que hoy el Partido Popular, cumpliendo con su obligación, porque es el adversario político del Partido Socialista, pues ha querido poner pies en pared, y el alcalde de Madrid, que se está significando como una persona muy activa en este tipo de negocios informativos, pues ha hablado de Reyes Maroto y ha anunciado acciones contra Reyes Maroto con toda contundencia. Reyes Maroto pidió pruebas, pidió WhatsApps. Aquí tiene el WhatsApp y ahora queremos saber el resto de WhatsApps y el resto de conversaciones. Reyes Maroto no está en condiciones de seguir siendo portavoz del Grupo Municipal Socialista. No está en condiciones de mantener el acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Insisto, por los vínculos que tiene con todas estas personas cuando estaba al frente del Ministerio de Industria y de Turismo. En el caso de que Reyes Maroto no adopte esta decisión, el Grupo Municipal Popular va a presentar una moción de urgencia el lunes que viene en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el cual vamos a solicitar que dé explicaciones y además vamos a proponer la reprobación de Reyes Maroto como concejal del Ayuntamiento de Madrid. Es que se lo han puesto a huevo al señor Almeida o al Partido Socialista, al Partido Popular en Madrid. Naturalmente, tiene muy poca defensa Reyes Maroto. Ella, desde luego, se ha defendido de una manera absolutamente, en fin, vuelvo a repetirlo, deleznable. Pero es que la defensa que han hecho sus conmilitones no ha sido mucho mejor, porque no tiene argumentos. Sonrío porque Jesús Celada, que es el que sustituyó a Lobato en la Asamblea de Madrid, ha querido salir en defensa de Maroto. ¿Y qué argumento ha esgrimido para defender a Maroto? Escúchenlo. Bueno, pues yo entiendo que ese cruce de WhatsApps que haya podido tener Reyes Maroto con este señor, pues se deba a que las múltiples reuniones, pues es que tiene perfectamente lógica. Yo insisto, creo que es una dinámica habitual en los ministerios, por lo menos la experiencia que yo he tenido como alto cargo en la administración, ¿no?
aquí es donde a mí me gusta hacer un silencio valorativo. Tampoco quiero comentarlo mucho. Ustedes ya han visto lo que he dicho, los tutieos con lo que lo he dicho y la absoluta incoherencia argumental de las cosas que dice el señor Cerrada. Lo que me lleva a mí particularmente a la conclusión de que efectivamente no tiene ningún argumento para defender a Maroto, que se ha metido en un lío de 3 pares de narices por haber mentido. Claro, pues si tú dices el primer momento, bueno, pues sí, crucé algún mensaje con el señor Víctor del Lama para otras cuestiones distintas, pues no estarías en este lío. Pero te pones chula y dices que saque pruebas, que saque pruebas. Pues ahí tienes las pruebas. ¿Y ahora qué haces? ¿Cómo sales de ese lío terrible? En fin, hay un refrán que dice que Dios ciega a los que quieren perder. Y esto es lo que parece que le está pasando al PSOE. Pues tampoco me quito de la cabeza lo del fiscal general del Estado, que es que me parece fantástico. O sea, que la UCO diga, oiga, que el fiscal general del Estado ha borrado todos los mensajes que cruzó con cualquiera interlocutor durante los días de la filtración de la investigación de la que estaba siendo objeto de investigación fiscal el novio de Isabel Díaz Ayuso. Una cosa verdaderamente perpleja. Bueno, y luego vamos a Ábalos. Hoy voy con cierto retraso, pero es que Ábalos hoy también ha reclamado protagonismo informativo, porque ha querido comparecer ante los medios de comunicación. Primero lo ha hecho, bueno, el de La Sexta nos lo podemos saltar porque vamos mal de tiempo. Había tenido un diálogo muy curioso con una periodista de La Sexta donde él se veía que estaba pues enfadado. Pero es que iba camino del Congreso de los Diputados. Y entonces allí en el Congreso de los Diputados ha hecho una especie de declaración institucional. Y por eso creo que podemos ir directamente a lo que ha dicho y así vamos ahorrando tiempo. ¿Y qué ha dicho el Congreso de los Diputados? Bueno, en primer lugar ha dicho, también les hago un resumen rápido, que está muy tranquilo, que su incremento patrimonial no existe, que todo el mundo que le conoce sabe cómo vive, que ha sido tertuliano en una televisión porque tenía que llegar a fin de mes y que cualquier persona que conozca sus peculiaridades biográficas sabe que él no hubiera hecho eso si no hubiera sido por caso de absoluta necesidad. Bien, de acuerdo. Está en su derecho de decir lo que le dé la gana. Y ha dado una noticia. Se va a querellar contra la Guardia Civil porque dice que fue objeto de un dispositivo policial el día 4 de noviembre de 2023 ilegal. No se le podía investigar porque él era aforado. Y ese es un hecho que me parece gravísimo. Porque ¿sabe cuál es mi tranquilidad? ¿En qué reside? En que no tengo ningún enriquecimiento. Ese operativo está tal cual. No hay que presumir nada, no hay que deducir nada. Está bien expuesto con rigor por parte de la propia Guardia Civil. Es evidente, por lo tanto, que había un propósito de interceptar la correspondencia de una persona. En este caso, da igual la que sea, el delito es el mismo, pero se refuerza más aún sabiendo que el destinatario es diputado y que, por lo tanto, goza de cierto aforamiento. Esta es la noticia, la que verán ustedes en todos los medios de comunicación. Ábalos anuncia que denunciará a la UCO, a la Guardia Civil, por haberle investigado siendo aforado. Y luego ha negado algo a preguntas de los periodistas que también está en todos los mentideros de la vida política madrileña y no madrileña. Oiga, parece que ha llegado usted a un pacto con el señor Koldo García y con el Partido Socialista. Se lo han preguntado abiertamente. ¿Existe ese pacto? Respuesta. No hay ni siquiera conversaciones, ni siquiera nada, cero, absolutamente cero. Ningún contacto, ninguna relación, ni con el gobierno ni con el Partido Socialista, con la dirección del Partido Socialista, me refiero. Ya está, esto es lo que dice el señor Ábalos, nos lo podremos creer o no, pero desde luego esa es la versión que ha dado con toda la claridad del mundo. Este es el ambiente político en el que estamos, ustedes ya lo saben, por eso sorprende mucho que cada vez que haya una encuesta del CIS digan, bueno, pues sí, el CIS parece que baja un poquito, en este caso baja 2 puntos, pero el Partido Popular también baja 1 punto. Es verdad, se recorta un poquito la distancia del Partido Socialista con el Partido Popular, pero sigue siendo de casi 4 puntos. Si ahora hubiera elecciones generales, dice el señor Tezanos, el Partido Socialista ganaría por 3,8 puntos de diferencia al Partido Popular. Letra pequeña, Noelia Bautista. Atención al barómetro del mes de diciembre porque no hay polémica ni caso de corrupción que se lleve por delante los datos del PSOE que según el CIS de José Félix Tezanos hoy ganaría de nuevo las elecciones si acudiéramos a las urnas. Eso sí, lo haría con un 2% menos de intención de voto porque según este sondeo todo lo que está ocurriendo ha hecho que Sánchez retroceda en estimación de voto del 34,2 al 32,2% este mes. Sin embargo, no crean que este retroceso lo suma el Partido Popular, según Tezanos, porque el CIS asegura que los de Feijóo siguen en segunda posición y caen del
del 29,3% al 28,4%. Eso sí, se estrecha el cerco entre Feijóo y Sánchez. En tercera posición continúa instalado Vox, que por contra de los dos anteriores sí que sube en estimación de voto hasta el 12,2%, mientras Sumar se queda en tablas y sigue en ese 7% de estimación de voto de hace un mes. Pero lo más llamativo de este barómetro no es la cocina de cifras de Tezanos, sino los ingredientes que ha utilizado para ello, porque este mes sí que ha vuelto a utilizar el CIS para tratar de lavar la imagen del gobierno, en este caso en relación a la gestión de la Dana. Hasta 18 preguntas sobre la tragedia ha preguntado a los encuestados y entre ellas destacan dos. La primera, ¿a quién cree que le correspondería tomar medidas para hacer frente a las consecuencias del cambio climático y fenómenos como los que han tenido lugar últimamente en la Comunidad Valenciana y en otros lugares? Mayoritariamente, el 38,9% de los encuestados ha votado que tanto al Gobierno central como a las autonomías. Y segunda, para justificar en este caso las políticas socialistas, ¿cree que lo sucedido en Valencia y en otros lugares con la Dana es un fenómeno totalmente aislado o está relacionado con el cambio climático? En este caso han respondido el 71,3% de los encuestados, Luis, que creen que es algo que se relaciona con el cambio climático. Bueno, jueves 19 de diciembre de 2024, vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Noticia de última hora, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entregado su informe al Tribunal Supremo sobre el análisis de los teléfonos de Álvaro García Ortiz y certifica que se borraron todos los mensajes del móvil del fiscal general. Ha localizado 0 mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea, dice el Instituto Armado. Todo esto en el periodo comprendido entre el 8 y el 14 de marzo. Además, la UCO ha señalado en el mismo informe que Moncloa tenía acceso al correo entre la defensa de González Amador, reconociendo 2 delitos fiscales a la Fiscalía antes de que fuese filtrado a los medios de comunicación y que posteriormente recibió Juan Lobato, exsecretario del PSOE de Madrid, de manos de la asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera. Más cosas, el PSOE ha denunciado a Vox ante la Fiscalía General del Estado por financiación irregular. Consideran los socialistas que el partido de Abascal utiliza métodos para captar fondos de manera opaca y podría estar incurriendo en un delito de financiación ilegal de partidos políticos. Rubén Fernández. Pero lo llamativo son los motivos que esgrimen el mismo PSOE, que critica que se hayan iniciado acciones legales contra Begoña Gómez en base a recortables de prensa. Ha presentado una denuncia contra Vox ante la Fiscalía General por financiación ilegal. Lo curioso es que admiten que la querella se basa en numerosas noticias en medios de comunicación, según ha informado el PSOE en un comunicado. Además de huchas y merchandising, cuyos beneficios Vox habría camuflado, también incluyen un préstamo de una entidad húngara afín al presidente Víctor Orbán. Ignacio Garriba, desde Vox, ha reaccionado a dicha querella, recalcando que es una manera de tapar la corrupción del propio Partido Socialista. No os lo perdáis, el PSOE quiere tapar el fango de su corrupción denunciando a Vox por financiación irregular. Parece que a la Rosa Nostra le ha molestado la acusación popular de Vox y eso es buena señal. Vox es el único partido que audita doblemente sus cuentas, ante el Tribunal de Cuentas por un lado y con una auditoría independiente. A diferencia del PSOE, el partido más corrupto de la historia de España. Están desesperados. No saben qué hacer para desviar la atención de su enorme trama de corrupción. Este paripé no tiene ningún recorrido, como el resto de cortinas de humo de este gobierno corrupto. Y continúa la incertidumbre sobre el posible acercamiento del PP para negociar con Junts per Catalunya, sobre todo en cuanto al apoyo en la cuestión de confianza planteada por Junts. Desde el PP, hoy su coordinador general Elías Bendodo ha preferido hablar de diálogo en lugar de negociación. Tenemos que tener la capacidad, digamos, de hablar con todos y pactar con casi todos. Hay líneas rojas que no pasamos, ¿no? Pero evidentemente hablar en política es eso, hablar, dialogar, negociar, ¿no? En cambio, desde Vox, aunque buscan una oposición firme contra Sánchez, no se plantean de ningún modo negociar con Junts. Así lo ha asegurado su portavoz Pepa Millán, donde aprovecha para lanzar un dardo al Partido Popular. Solamente con una oposición firme se va a lograr echar a este gobierno, desde luego no pactando con los socios del gobierno, no pactando con los golpistas, que al parecer es lo que pretende el Partido Popular. Hoy la presidenta de las Corts Valencianas, Llanos Massó, ha decidido interrumpir el pleno debido a los gritos de la oposición que coreaban Mazón dimisión. La crispación ha ido en aumento. Luis Colón, buenas tardes. Buenas tardes. Otro episodio vergonzoso en el pleno de las Cortes Valencianas, donde los aspavientos sonoros y los gritos de dimisión contra Carlos Mazón, de los diputados de Compromís, han tenido que suspender el pleno durante 10 minutos.
Un segundo, presidente. Así reclamaban la destitución Joan Baldoví y sus compañeros de Cámara. Después del receso, Mazón terminó de responder a Baldoví en su réplica y anunció nuevas ayudas. Señor Baldoví, el tema de los coches es demencial, creo que lo sabe, si es que le interesa un poco. Acabo de anunciar 2.500 euros de ayudas a fondo perdido, sin condiciones, sin intereses, para todos los afectados. Mientras tanto, el Gobierno, le repito, da 10.000 euros de ayuda solo si tienes 50.000 para gastarte en un coche eléctrico y te cobra 8.500 euros de IVA y esos 10.000 euros de ayuda machacarán en el IRPF del año que viene. Después de esto, el Pleno ha podido continuar sin problemas, donde se sigue discutiendo las gestiones por la catástrofe climática. Y la reducción de la jornada laboral ha generado un nuevo choque dentro del Gobierno entre dos ministros. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se repite en que para 2025 los trabajadores españoles pasen a tener una semana laboral de 37 horas y media, pero tras 11 meses de negociaciones con la patronal y los sindicatos, aún no hay acuerdo. Díaz ha lanzado duras críticas al presidente de la COE y además hoy ha dirigido sus reproches hacia el secretario de Estado de Economía, Carlos Cuerpo, quien ayer sugirió que la reducción podría implementarse de forma gradual más allá de 2025. En Canarias, la acogida de inmigrantes sigue provocando crispación en la isla. Su presidente, Antonio Clavijo, vuelve a pedir un pacto firme en inmigración para poner fin a la situación hasta el momento insostenible. Desgraciadamente es que ocurre y llueve sobre mojado, ocurre lo que llevamos advirtiendo, ¿no? O sea, si no hay una política exterior, si no hay una política de inmigración, si de verdad la Administración del Estado no se pone al frente de una situación tan dramática, pues una comunidad autónoma podemos hacer lo que podemos hacer, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Acogerlos con la mayor dignidad posible, atenderlos, hospitalizarlos, tratarlos de recuperar. Todo ello después de que durante esta madrugada hayan llegado unos 377 inmigrantes a Lanzarote, entre ellos 4 fallecidos a bordo de 7 embarcaciones. Y ya por último, Dominic Pelicot, de 73 años, ha sido declarado culpable de violación agravada individual y en reunión mediante la Administración de Sustancias Químicas a su exesposa Giselle Pelicot. Por esto le aplican la pena máxima posible en Francia, 20 años de cárcel. En cuanto a los 51 hombres juzgados en el mayor proceso por violación mediante sumisión química, todos han sido declarados culpables. En casa de Herrero, Es Ràdio. A l'Esclat de Canovelles tens tot el que necessites per treure't el barret aquestes festes. Omple la taula amb frescos de qualitat, formatges, embotits i pernils ibèrics, carns selectes de proximitat i peix i marisc de les llotges catalanes. Ens trobaràs al carrer Indústria, cantonada carrer Santa Madrona, Canovelles. Un Nadal per treure's el barret amb bon preu i esclat.